Listo. Bueno, muy buenos días para todas las personas que se están conectando a este seminario del día de hoy, que hemos organizado desde la Fundación Empresarios por la Educación, para hablar de algo que nos emociona mucho, acerca de las evidencias de mejora educativa que estamos teniendo en Colombia con la implementación del proyecto Comunidades de Aprendizaje. Bueno, aquí se están ya conectando las personas. Vamos a dar unos 2 minutitos más mientras continúan llegando a este espacio todas las personas que se inscribieron. Mientras tanto, voy contándoles esta versión de Zoom que tenemos para este seminario. Nos permite interactuar estrictamente mediante el chat. Entonces, por el chat les agradecemos que dejen sus preguntas, sus comentarios, las inquietudes que vayan surgiendo, y nosotros recogemos para el momento de las preguntas. Bueno, muy bien, creo que vamos a ir arrancando para honrar el tiempo de todas las personas que están muy puntualmente conectadas. Entonces, bueno, es un gusto para mí presentarles a las invitadas de lujo que vamos a tener hoy en esta conversación. Que antes de decirles quiénes son, quisiera hacer un poquito de contexto sobre el motivo que nos trae a este seminario, y es dar a conocer los hallazgos que ha tenido la implementación del proyecto Comunidades de Aprendizaje en contextos muy diversos en cuanto a la mejora educativa, de convivencia y en cuanto a participación familiar en las escuelas. Entonces, bueno, nosotros sabemos en Colombia que la educación rural ha sufrido históricamente, pues digamos, de un abandono estatal y digamos, hay muchas brechas que se expresan y se manifiestan en los contextos rurales, además, pues, porque fueron las zonas mucho más afectadas por el conflicto que hemos vivido en nuestro país. Entonces, urge pensar estrategias que puedan atender esas dificultades y que puedan llevar a las personas que viven en las zonas rurales de Colombia las más altas posibilidades educativas, ¿no? Y todas las posibilidades para que los niños y las niñas desarrollen sus capacidades plenamente. Con esto en mente, desde la Fundación, cuando empezamos la implementación del proyecto Comunidades de Aprendizaje, tuvimos claro que unas regiones importantes a ser focalizadas, o más bien las zonas y los contextos, eran los contextos rurales. Y allí llegamos entonces en el año 2014 a buscar y hablar con directivas docentes. En este caso fue en el municipio de San Luis, en Antioquia. Fuimos a las escuelas rurales de La Josefina y Altavista, y tuvimos unos diálogos con las directivas, quienes estuvieron muy de acuerdo en la implementación del proyecto en sus sedes principales y en sus sedes anexas. Una de estas sedes anexas de la escuela rural, de la institución educativa rural Altavista, es la sede Monteloro, y entonces nos acompaña aquí la maestra Nélida, que nos va a contar ahorita más adelante el contexto del proyecto en la escuela. Y como parte del equipo investigador que realizó la investigación denominada Transformando la Educación Rural en Colombia a través de la participación de las familias, el caso de una escuela como comunidad de aprendizaje, esa es la investigación publicada en el Journal of Social Science Education. Nos acompaña Rocío García Carrión, como miembro del equipo investigador. Bueno, entonces les presento a Rocío, aparte que es muy cercana porque ha acompañado mucho el desarrollo del proyecto en Colombia. Bueno, Rocío es investigadora Ramón y Cajal Eiker Vázquez Fellow en la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto. Ha sido investigadora Marie Curie en la Universidad de Cambridge. Ha realizado estancias en universidades como Harvard y Cambridge.
Ha participado en proyectos de investigación del Programa Marco Europeo, entre los que destacan Includes y CHIPE, cuyos resultados han tenido un alto impacto científico, político y social. Su investigación se centra en los entornos de aprendizaje dialógico que logran éxito académico y social para todo el alumnado. En esta línea, Rocío dirige actualmente el proyecto de investigación I+D+I Interact. No sé si lo dije bien, Rocío. Y bueno, como parte de la escuela nos acompaña la maestra Nélida Galvis. Nélida es normalista superior de la Escuela Normal Superior Rafael María Giraldo del municipio de Marinilla, en Antioquia, licenciada en Gestión Educativa de la Universidad San Aventura, especialista en Pedagogía y Didáctica de la Universidad Católica de Oriente. Actualmente cursa estudios de maestría en educación y tiene una trayectoria de 15 años al servicio de la educación pública de Colombia y de la educación pública rural, y de esos 15 años, pues 8 los ha dedicado a trabajar por la comunidad de la sede Monteloro. Es un placer tenerlas a las dos, nos honra mucho su presencia. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero darle entonces la palabra a Rocío para que iniciemos ya esta charla. Adelante. Hola, buenos días a todos y todas en Colombia y desde donde estén. Estoy encantadísima de poder estar aquí en esta conversación y compartir con todos y todas los avances, las evidencias científicas que hemos recogido en muy diversos países de Europa, de Latinoamérica y de muchos lugares del mundo, que nos están permitiendo demostrar que es posible transformar la educación, que incluso en los momentos más difíciles, como los que estamos viviendo ahora mismo en todo el mundo, podemos dar respuestas de éxito para los niños y las niñas, podemos hacer que a través de la educación podamos unidades de aprendizaje para mejorar las vidas de los niños y niñas de todo el mundo. Así que, como dijo Natalia, tuve la oportunidad y la suerte de conocer directamente el impacto que estaban logrando en la región, la zona de Cundinamarca y en muchas otras zonas de Colombia, yo misma y todo el equipo investigador del CREA, que es el resultado del trabajo de muchas personas por el que podemos llevar estas evidencias científicas que mejoran la educación a muchos niños y niñas, y que ahora, en este tiempo que tenemos, les voy a compartir. ¿Comparto pantalla? ¿Sí? A ver, me decís si se ve bien. Sí, muy bien, Rocío. Vemos bien. Vale, sí. Entonces, bueno, para centrarnos un poquito, aunque la parte más, yo os puedo contar, ¿no?, la visión global del impacto del proyecto de comunidades de aprendizaje en mejorar los aprendizajes y la convivencia en escuelas de contextos muy diversos, y también del vuestro de Colombia, por el compromiso de los maestros, de las maestras, de los profesores, de los padres y madres de familia, de empresarios por la educación, y que estáis haciendo posible esta realidad, y del proyecto de comunidades de aprendizaje en toda Latinoamérica. Mirad, esa es la parte que yo voy a contar, y después lo más interesante será escuchar la experiencia de primera mano de la escuela que ha hecho ese sueño realidad, y que la ciencia así lo avala. Hace ya muchos años, desde el inicio de comunidades de aprendizaje, que fuimos los pioneros en hablar de esa importancia de pasar de las ocurrencias o de la superstición a la ciencia en educación. Eso era importantísimo porque durante demasiado tiempo no habíamos funcionado en base a evidencias científicas. Si bien la comunidad científica internacional, esos informes que veis ahí, que se titulan How People Learn, nos decían ya entonces que teníamos que pasar de la especulación a la ciencia, que no podíamos continuar basándonos en aquellas ideas equivocadas o preconcebidas que no garantizaban el impacto esperado. Imaginad ahora, con la crisis que estamos viviendo, si no tuviéramos la ciencia que está trabajando día y noche por encontrar esa vacuna contra la COVID-19. De esa misma forma, iniciaron las comunidades de aprendizaje y seguimos trabajando día y noche investigadores e investigadoras de CREA y colegas comprometidos con la educación de todo el mundo para encontrar
esas evidencias que hicieran posible cumplir los sueños de muchos niños y niñas de todo el mundo que confiaban en esa oportunidad que les daba la educación. Es desde esa búsqueda de la ciencia, de la verdad, de las evidencias, que el proyecto de comunidades de aprendizaje fue forjándose desde ese sueño para llegar a ofrecer una educación basada en la evidencia. Pero ahora, en estos momentos, hablamos desde hace más de 40 años, desde el 78 que empieza la Escuela de Personas Adultas de la Verneda, en que ya veníamos trabajando en esa dirección. Ahora, afortunadamente, cada vez más, se insiste en que haya una educación basada en la evidencia. Pero hay muchas evidencias. Ahora mismo que ya tenemos acceso a la información, ¿cómo podemos distinguir de cuál es la mejor evidencia disponible? Porque artículos científicos hay muchos artículos, hay muchas revistas. ¿Cuáles son las evidencias que hay detrás que explican el impacto de la escuela Monteloro, de las escuelas que estáis transformando en muchísimos países de Latinoamérica? Lo que nos dice la ciencia es que son evidencias científicas de impacto social. No todas las evidencias nos sirven. Yo puedo coger un artículo que explica que hay una correlación entre el nivel socioeconómico de las familias, de la región de Altavista, por ejemplo, y el resultado educativo de sus hijos e hijas. ¿De acuerdo? Es una evidencia, puede estar publicada en una revista, pero ¿me da algún dato para mejorar la educación? ¿Es una evidencia que ha demostrado tener impacto social? Vamos a ver un poquito más qué queremos decir con eso. En comunidades de aprendizaje, el estudio de la Escuela Monteloro, las evidencias que publicamos en las revistas de impacto, son esas evidencias de impacto social, que están basadas en investigaciones, como algunas de las que os presentaré, que han demostrado lograr las mejoras por las que se hizo esa investigación, una mejora social. En este caso, en educación, se trata de haber descubierto esas actuaciones educativas que han demostrado lograr éxito en todas las dimensiones del aprendizaje. Es decir, cuando hablamos de esas evidencias científicas en comunidades de aprendizaje, y esto es importante, si no en el debate lo podemos aclarar o comentar o ampliar, es que escogemos aquella evidencia que está disponible hasta el momento. ¿Por qué? Porque ha demostrado lograr los mejores resultados en todas las dimensiones del aprendizaje y del desarrollo humano. No queremos una evidencia que simplemente venga a reproducir aquello que ya se sabe o a describir que hay pobreza, que hay desigualdad. Hace décadas que sabemos eso. Para las zonas rurales de Colombia, lo ha introducido Natalia, ¿cuál es la realidad? Lo podemos leer en los informes, lo podemos encontrar necesidad de los niños y las niñas. En mi escuela nos basamos en la evidencia, sí, pero ¿en qué evidencia? Esa evidencia, después de que la has aplicado, ha mejorado los resultados de tu escuela. Los niños y niñas tienen un mejor futuro, las familias se sienten mejor, tienen más posibilidades de ayudar a sus hijos e hijas. Son ese tipo de impacto social que vamos a ir viendo y que ha investigado ya la comunidad científica internacional. Por eso es que en comunidades de aprendizaje nos basamos, conocéis, en la investigación Included, la única que ha destacado, la única de ciencias sociales y humanidades que ha destacado la Comisión Europea entre las 10 historias de éxito. De las 10 investigaciones que han demostrado ser un caso de éxito, destaca el proyecto Included. ¿Por qué? Porque demuestra que ha logrado ese impacto científico, ese impacto político y sobre todo lo que más nos interesa para mejorar la vida de los niños y las niñas es ese impacto social. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Sabemos que descubrir esas actuaciones educativas de éxito, sistematizarlas, definirlas, estudiarlas en profundidad,
se ha publicado en cientos de artículos científicos, como el que vamos a ver hoy de la Escuela Monteloro. Ha tenido muchísimo impacto científico, pero ha tenido también impacto político. Sabéis que en Latinoamérica hay políticas públicas que están llevando esas actuaciones a miles de escuelas, garantizando así el derecho a la educación. Y lo que estamos recogiendo ahora, las evidencias como las que vamos a presentar en este artículo, son evidencias de impacto social. ¿Qué quiere decir? Que una vez esas actuaciones se han investigado, se han publicado en revistas que avalan la validez de ese conocimiento, el impacto científico, también han sido utilizadas, transferidas y teniendo un impacto político y finalmente, tras todo ese proceso, han logrado mejoras reales en la vida de las personas. Es ese impacto el que recogen las evidencias científicas de impacto social. ¿Qué está haciendo la Escuela de Monteloro? ¿Qué estáis haciendo en la red de comunidades de Latinoamérica, de Europa, de todo el mundo? Profesores y profesoras como Nélida, como la ciencia que mejora la educación a los niños y las niñas. Sí, ya no estamos viendo tu presentación. Ay, no sé por qué, un segundo. La comparto Tranquila. ahora mismo, de nuevo. Ajá. Acá, vale, perfecto. Están llevando esa ciencia a las aulas. ¿A qué les lleva eso? Llevan la ciencia a las aulas y superan lo que ahora se conoce como, un momento, si lo pongo en formato presentación, no. Ahora. Y pueden superar esos edumitos, esas ideas que habían podido hacer tanto daño a los niños y las niñas para garantizar el derecho a la educación, que es precisamente para lo que, lo que buscan y lo que persiguen y lo que queremos lograr en las comunidades de aprendizaje. Garantizar el derecho a la educación de todos y todas y el derecho a la ciencia, que sabéis que es un derecho humano. Queremos que todos los niños y niñas puedan beneficiarse de los beneficios del progreso científico y de los beneficios que de él resultan. Conocer cómo poder acabar con el fracaso escolar, cómo poder acabar con la violencia, cómo poder generar espacios seguros de aprendizaje, nos lleva a garantizarles ese derecho a la educación y ese derecho a la ciencia. Y por tanto, estamos ante un proyecto educativo que logra avanzar hacia esos objetivos de desarrollo sostenible. Ahora mismo, lo que se pide a la investigación es que tenga ese impacto social, logrando aquello que las sociedades se proponen conseguir. Concretamente, uno de los objetivos que más nos incumben en educación son muchos y comunidades de aprendizaje contribuyen hacia muchos de ellos, pero concretamente hacia el objetivo número 4, esa educación de calidad, educación inclusiva de calidad para todas las personas y a lo largo de la vida. Demostramos que eso es posible con esas evidencias de impacto social y cómo las hemos medido, qué indicadores tenemos para demostrar que las comunidades de aprendizaje están logrando estamos aportando desde la investigación esas evidencias de impacto social. Recogemos esas mejoras en 3 aspectos. Vemos que los centros educativos que aplican las actuaciones educativas de éxito, las comunidades de aprendizaje obtienen mejoras sociales. El porcentaje de mejora que vemos en la Escuela Monteloro, que vemos en escuelas de Cambridge, de Brasil, de Italia, de España, de República Checa, de Perú, de Argentina, de México, demuestran tener un porcentaje de mejora con respecto de la situación en la que estaban antes de hacer el proyecto. Y eso lo replicamos tantas veces como escuelas con las que trabajamos. La tendencia siempre es la misma. La escuela mejora desde el punto de partida
en el momento que se introduce el proyecto. Empiezan a haber cambios, transformaciones que se recogen en un porcentaje de mejora de resultados académicos. Ese aspecto es fundamental, pero no se queda solo en el aula que aplica a grupos interactivos o tertulias literarias dialógicas en una materia. Se replica en más de un contexto. Puede ser en más de una sala, en más de una materia, en más de una escuela, en un contexto rural, en un contexto urbano. Tenemos evidencias en contextos con personas adultas, en contextos de encarcelamiento, de deprivación de libertad, en prisiones, en centros con personas que reciben atención de salud mental. Tenemos replicabilidad del impacto en múltiples contextos. Y pueden pensar, ¿pero ese impacto cuánto dura? ¿Cuánto dura la investigación o cuánto dura el proyecto? Tenemos evidencias desde el año 2000, desde el año 95, que empezó la primera escuela aquí en Bilbao, en el País Vasco, donde estoy yo ahora mismo, y desde el 2000-2001, más de 20 años de sostenibilidad del proyecto en contextos muy diversos. Vamos a ver algunas de esas evidencias, de esos ejemplos que ya se han transferido en muchísimos países del mundo. Ahí nos falta República Checa, que recientemente está aplicando estas actuaciones, pero también hay países en Asia, y aquí veis Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, más de 13, ya son más de 14 países en Latinoamérica y en Europa, demostrando que esas mejoras sociales no son un privilegio de unos pocos que las tienen, sino que son un derecho humano de todos y de todas, y por eso estamos todos y todas aquí. Ese mismo sueño, ese derecho a la educación que es de todos y de todas. Ese sueño empezó, como os decía, de Barcelona. Algunas personas que nos estáis escuchando habéis estado, lo conocéis, que ha sido la primera experiencia educativa española que se publicó al nivel más alto en la comunidad científica, nada menos que en la Harvard Educational Review. Tenemos impacto científico de esa escuela de personas adultas donde se tituló una escuela donde las personas se atreven a soñar. Un sueño de igualdad, un sueño de derecho a la educación, un sueño de mejora de sus vidas personales, sociales, laborales, que es lo que Freire denominó ya en Pedagogía del Oprimido como un inédito viable. ¿Sabéis? Ese inédito que todavía no ha ocurrido, pero en el momento en que lo hemos soñado ya es viable. Ese primer sueño de las comunidades rurales como Monteloro, la región de Altavista, que soñaron que una educación rural de calidad para sus niños y niñas, para sus familias, era posible. Todavía no teníamos los resultados, pero ya habíamos empezado ese sueño. Ese sueño se ha mantenido vivo trayendo mejoras que han perdurado toda la vida. Ahí veis la primera foto cuando salían a la escuela, a la calle, porque no tenían una escuela, a pedir, a reivindicar un edificio, un barrio digno, con transporte, con servicios, no tenían de nada. Y fue la escuela el motor de la transformación del barrio. En el 78 se publicó en Harvard, ahí veis en el 99, pero en el 2016 en la revista Top de la University of Columbia en New York publica el Teachers College Record San Martí, la Escuela de Adultos de San Martí, una referencia para la educación popular, una referencia mundial. Esa es nuestra primera comunidad de aprendizaje y sigue con miles de voluntarios y miles de participantes abierta de lunes a domingo, solo ofreciendo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ahora mismo, incluso por la situación que tenemos, siguen la participación en remoto, haciendo llegar a las personas el contacto tanto como pueden por los grupos de WhatsApp, por el teléfono, por la vía virtual. Pero ha llevado a mejoras educativas y sociales que, por ejemplo, en 2017 publicábamos en ese artículo sobre una revista en temas de envejecimiento, puesto que las personas participantes en adultos tenían 80, 76, 75, 68 años, llevaban más de 20, 25 y 30 años participando en la escuela, en su comunidad de aprendizaje. Ahí ese artículo, esa investigación longitudinal en la que seguimos a las personas a lo largo de su vida, después de 30 años participando en la escuela, nos decían que
habían sido lectores, habían incrementado su confianza lectora y su percepción como personas culturalmente competentes y capaces de participar incluso en foros académicos, que se habían implicado en movimientos sociales para transformar su barrio y para apoyar a aquellas comunidades con mayores dificultades. Habían sido un referente para la transformación social de su barrio y de muchos otros. Y se habían implicado en movimientos de mujeres para incluir sus voces en el feminismo. Imaginad ese impacto que hemos recogido durante más de 30 años en esas personas adultas, y como una de ellas nos decía, es que tiene más confianza para hablar, para aprender más cosas, para entender lo que la otra gente te dice y para saber muy bien lo que tú dices, sin miedo a pensar lo que dirán o lo que pensarán de mí. El empoderamiento que ha llevado a esas mujeres es una de las evidencias de mejora social, de transferibilidad y de sostenibilidad para muchos otros lugares y un referente en el mundo. Esa primera comunidad de aprendizaje, esas primeras mejoras, confirman lo que el estudio longitudinal más largo que existe en la historia de la investigación, que es el estudio a Harvard del desarrollo adulto, dice que la biología está bien, pero que el disfrutar, la actitud, la felicidad es más importante. ¿Qué nos dice ese estudio? Que demuestra, con más de 80 años de historia, siguiendo a generaciones de diferentes personas, que lo que demuestra es que lo que nos ayuda a vivir más y vivir mejor es esa implicación en la comunidad. Son esas relaciones de ayuda, de amistad verdadera, de apoyo, que hacen que la gente viva más y mejor. Importan otros muchos factores, pero ellos demuestran, como vemos en las mujeres de la Escuela de la Verneda, que ese factor es fundamental. Esa transformación, esa mejora de aprendizajes y esa mejora de relaciones, de amistad, de apoyo, de solidaridad que se fomentan en las actuaciones de éxito, logran esas mejoras a lo largo de toda la vida. Y decís, bueno, es verdad, ¿dónde lo hemos replicado? Vemos, por ejemplo, en una de las escuelas que conocéis, algunas personas, el Colegio La Paz de Albacete, cómo transformaron las dificultades en posibilidades, implicando a las familias y a los niños gitanos en la escuela a través del aprendizaje dialógico. El Best Paper Prize, el premio al mejor artículo del Cambridge Journal of Education, otra de las revistas top en la comunidad científica internacional, porque recoge historias, relatos, impactos como el de la vida de María, una niña que con 10 años leía y escribía con dificultad, pero sueña que irá a la secundaria, que acabará el graduado en secundaria, que no fracasará como décadas de niños y niñas venían fracasando en su escuela, y gracias a las interacciones, a la transformación en comunidades de aprendizaje, logra ese graduado siendo un referente para su familia. Eso se demuestra y se recoge en las pruebas de evaluación internas y externas, como veremos con el esfuerzo del profesorado en recogerlas, con esa mirada puesta en la evaluación, como habéis hecho en Colombia, y cuando ven que se reduce el absentismo. Los niños tienen muchísimas ganas de ir al colegio, las familias tienen ganas de ir al colegio, encuentran sentido en la educación. Eso lo vemos en una escuela de primaria y de secundaria con niños y niñas que logran esa transformación. ¿Sabéis? Para las personas que ya conocéis, lo recordaréis, y para las personas que nos escucháis por primera vez el proyecto, que eso ha hecho impactos todavía mayores años después. Entre una escuela y otra pasan a 5 años de esa información. En otro colegio que hablan de un colegio milagro y dicen, ¿pero dónde está el milagro? ¿Cómo puede ser que en un colegio pobre con 95% de alumnado inmigrante de más de 28 nacionalidades, con más de 28 lenguas distintas, logren superar, doblar la media de la región de Cataluña, en este caso, el porcentaje de alumnado excelente, el que logra nivel más alto en la prueba? Si en la media, en los colegios de toda la media, incluyendo colegios de élite, es de entre un 20 y 30% en matemáticas, en catalán, en español y en inglés, en la escuela, en todas las materias, es
muchísimo más alto, hay en ocasiones como matemáticas es casi el doble. Y no solo eso hace formar a niños y niñas más competentes, académicamente más exitosos, sino que, como la Escuela Mare de Déu de Montserrat, además de lograr los mismos resultados durante casi 20 años que lleva a cabo el proyecto, logra eliminar las conductas violentas, los reportes, como vemos, al mismo tiempo que mejora el resultado académico. Por tanto, nos demuestra que no hay que escoger entre aprendizaje o convivencia, como le habréis escuchado, y eso lo aprendí, como tantísimas otras cosas de Ramón Flecha. Él nos dice que ya ha llegado el momento de cambiar las O's por I's. Con estas actuaciones educativas de éxito, con las evidencias científicas, podemos mejorar aprendizaje y convivencia para todos y todas, sin distinción. Hemos hablado de personas adultas. Fue él que creó las comunidades de aprendizaje y la escuela de personas adultas. Hemos visto el impacto que eso tuvo en primaria y en secundaria, en 3 escuelas distintas de España. Y ahora, recientemente, tenemos evidencias de cómo esas interacciones de ayuda y solidaridad que crean esas condiciones para un desarrollo humano feliz, para una mejor vida y más larga, ya empiezan en la primera etapa. En educación infantil, cuando hemos observado las interacciones de los niños y niñas en este artículo recientemente publicado, vemos que aquí veis, esta es la barra que hace referencia a interacciones de ayuda y acompañamiento en la clase. Los niños y niñas desde muy pequeños, cuando están en comunidades de aprendizaje, en grupos interactivos, esto es una escuela de aquí del País Vasco, ven que a las interacciones que más predominan, más que expresarse ellos mismos, más que reconocer e interesarse por lo que dice el compañero o hablar sobre las normas, es la ayuda y el acompañamiento entre ellos. Niños muy pequeños, de 4 o 5 años, dicen, ¿cómo puedo ayudarte? Mira, es muy difícil, te lo enseño. Mira, hazlo de esta forma, 1, 2, 3, 4, o hazlo de esta otra, 1, 2, 3 y 4. ¿Lo ves? Hay 2 formas de hacer. Cómo se implican en esos aprendizajes y se van replicando y logrando esas mismas mejoras sociales desde la etapa infantil, que es fundamental para poner las condiciones a lo largo de toda la vida. Esas interacciones dialógicas que mejoran el aprendizaje y la solidaridad las observamos en contextos de diálogo igualitario, en que hay esa argumentación entre todos y todas, con las familias, con las personas voluntarias. Y eso hace que los niños y niñas pongan todos los recursos que tienen en ayudarse y así logren mejorar resultados académicos, como vemos en ese artículo que nos habla de comunidades de aprendizaje, caminos para lograr el éxito educativo y la transformación social a través de los grupos interactivos en matemáticas. Esas son algunas de las evidencias de mejora que vemos cómo se replican en diferentes contextos y en diferentes materias. Esta es otra escuela de otra comunidad autónoma en España, de otra región, en el noreste, en La Rioja, donde hacen grupos interactivos en la materia de inglés. No solo funcionan en matemáticas o en lengua, también los están haciendo en inglés. ¿Y qué observamos con esta investigación? Que ayuda a que los niños participen más y las niñas en una lengua que para muchas veces es la tercera o la cuarta lengua para ellos. Pero en ese contexto, cuando replicamos y hacemos comunidades de aprendizaje, también se logra más inclusividad, más participación y más colaboración, que son factores importantísimos para la mejora académica y la mejora social. No podemos lograr una cosa sin la otra. Ya hemos cambiado las O's por las I's. Ya están demostrando que es posible aprender a expresarse en inglés, ayudarse en inglés en un contexto inclusivo, de participación, de colaboración, donde nadie se ríe del otro y donde aprenden a ser mejores en inglés y mejores personas. Esas relaciones de confianza, de amistad, actúan como factores protectores para una mejor vida, para unas mejores condiciones de relaciones, de aprendizajes, de futuro. Y las vemos en tertulias literarias dialógicas también. Aquí veis
otro estudio de otros 2 colegios distintos, de clase media alta, privados incluso, de una zona muy rica de España, donde los niños transformaron sus relaciones, donde reconocieron situaciones de bullying, de acoso en las tertulias y cómo, gracias a esos diálogos, a esa transformación de la escuela, se logró un impacto enorme en sus relaciones. Y en otra escuela distinta vimos, a través de un estudio cuantitativo, cuasi experimental, donde por primera vez hacían las actuaciones educativas de éxito, mejoraron en solidaridad y en amistad con respecto a aquellos niños que no habían tenido tertulias, demostrando que son más prosociales, que las niñas que estaban más desprotegidas, como el caso de esta niña, decía que estas personas, los niños de las tertulias, le ayudaban un montón, que cuando fuimos al colegio les cambió la vida. Sé que esas transformaciones resultan muy conocidas, similares y nos impresionan y nos emocionan que en lugares tan distintos del mundo como España, como Inglaterra, como Colombia, como Chile o Argentina o el Brasil, vivamos transformaciones similares tan profundas y tan importantes para esa buena vida. Es por eso que la Comisión Europea recomendó el proyecto a muchísimas escuelas, tradujo los resultados a 7 idiomas y han ayudado a que se extiendan, a que esas escuelas dejen a los niños y a las familias hablar, interactuar, participar, a que esos profesores comprometidos lleven esa ciencia a las aulas y llevando ese impacto social, como hemos dicho, a escuelas, a la mejor escuela de Cambridge en el Reino Unido, con mamás haciendo tertulias literarias dialógicas, o a Italia, en uno de los barrios de Nápoles, donde redujeron conflictos, donde incrementaron la participación, donde ampliaron el voluntariado, introdujeron las actuaciones educativas de éxito, o a escuelas de Chipre, una isla en el Mediterráneo, con alumnado turco y chipriota con un conflicto étnico muy importante, como ahora trabajan juntos con otras comunidades para lograr la excelencia para todos. Ahí veis una diversidad enorme de lugares. ¿Y cómo se ha hecho? Hemos visto esas mejoras sociales, hemos visto esa replicabilidad y transferibilidad, pero ¿esto ha sido sostenible? Claro que sí. Demostramos, os he dicho, la Escuela de la Verneda, la Escuela Mare de Déu de Montserrat, todas las que han ido apareciendo, cuentan muchas de ellas con más de 10 años del proyecto, ese impacto en resultados. Las personas las continúan haciendo, una vez finalizamos las investigaciones, van más allá del proyecto y se extienden para llegar a otras clases, a otras salas, a otras materias, así como a otras escuelas. ¿Por qué? Porque ven esa mejora social y académica y la disfrutan. Estamos mejor, nos sentimos mejor, nos transformamos los profesores y las profesoras también, disfrutamos, los niños también, las familias también, pero es muy importante que eso es sostenible porque entienden e interiorizan los 7 principios del aprendizaje dialógico y las evidencias científicas y las teorías que hay detrás. No es solo una técnica, no es un proyecto que yo cojo, copio y pego acá de un lugar para otro. Hay una reflexión crítica, hay una acción dialógica, como nos decía Freire, y esos principios guían nuestra acción que es profundamente transformadora. Por eso llegamos a tantos lugares, por eso estáis llevando el derecho a la educación a tantos niños y niñas en tantísimos lugares como ha hecho la Escuela de Monteloro. En 2016, Mauricio escribía ese artículo sobre la historia de la escuela, ¿no? Esa primera semilla, y ya veíamos a mamás y a papás y a familias que iban a la sede Monteloro a transformar sus conversaciones cotidianas y que les fortalecía los vínculos y la propia realidad para transformarla. Había un pero te digo,
y el progreso que había realizado la escuela en mejora de aprendizajes y convivencia desde el inicio de comunidades y en los 2 años posteriores. Los que habíamos podido recogemos desde la mirada europea. Tenemos que entender la realidad colombiana. Y ahí los datos, los informes del Instituto Nacional de Estadística, de estudios que se han hecho sobre la educación rural y las contrastamos con vosotros, con Natalia, con Mauricio, vimos que había un vacío, había un reto pendiente. Se habían hecho muchas cosas, ustedes saben, las agrupaciones escolares, había habido una política de desarrollo de la educación rural, pero todavía había retos pendientes, necesitábamos seguir mejorando y veíamos una necesidad en que en el contexto rural hubiera proyectos educativos efectivos que implicasen, que tuviesen la participación de toda la comunidad, porque no podía quedar reducido solo al maestro, darle mucha capacitación y si no implicábamos a las familias. Por eso fue dar respuesta a ese reto. Empezamos a recoger todos los datos que nos proporcionó la escuela, Empresarios por la Educación, los reportes, Instituto Natura, toda la información que habían ido recogiendo de la Secretaría de Educación, de los informes de la escuela, de las pruebas Saber, que son las pruebas oficiales que tienen ustedes en Colombia, en quinto, y intentamos triangular esos resultados. ¿Qué quiere decir? Que lo que dice un reporte sea consistente con lo que dice otro reporte, con lo que dice la Secretaría, para que no sea una percepción de la maestra, que podamos dar validez, que todas las fuentes de información apuntan resultados en la misma dirección. Y así fue, pero necesitábamos un poquito más de información. Había cuestionarios que se habían recogido de algunas de las familias. Hablábamos de muy poquitas personas, ustedes son una comunidad pequeña, pero no por eso menos importante. Con mejorar la vida de un niño o niña ya cuenta. Y en este caso estábamos hablando de toda la escuela. Pues también pudimos, aprovechando un viaje de Rosa Valls, que la recordarán, ella fue con ustedes a la escuela, entrevistó a las familias, estuvo con la maestra, no sé si también con los niños, y ella trajo esas entrevistas, esos audios, los escuchamos con Teresa, con Marta, las compañeras, los transcribimos y recogimos en ese seudónimo las personas, los chicos, las chicas de cuarto, de quinto grado, la maestra, las familias que quisieron generosamente compartirnos su conocimiento tan importante. Eso lo analizamos de dos formas. Por un lado, de forma descriptiva, qué decían los reportes, qué decían los informes, lo podéis ver en el artículo, pero luego también un análisis de qué evidencias aportaban las personas, la inclusión de esas voces para identificar el impacto en sus vidas. Y vemos cómo van contribuyendo a esos objetivos de desarrollo sostenible que quieren que todos los jóvenes tengan una alfabetización y una aritmética. Una había ayudado mucho, porque los niños buscaban más la lectura. Que, por ejemplo, su hijo pues ya va a la biblioteca en la casa, busca libros para leer sin tenerle que decir. Y eso es muy novedoso. Y uno sabe que les está ayudando mucho. Lo puede decir la mamá, pero tenemos que ver los datos cuantitativos. Ahí veis los resultados de las pruebas Saber, como en comparación con Colombia o con los datos que tenemos de las escuelas rurales, la proporción de los alumnos de la escuela Monteloro es cada vez menos, los que tienen en 2016, los que logran insuficiente, y van ampliando los que logran mínimo, el satisfactorio y el más alto. Un año después, todavía mejoran más, porque logran que no haya ninguno insuficiente, que todos hayan mejorado. Esas pruebas Saber son objetivas, son iguales para todos. Y vemos esa evidencia que es consistente con lo que decía la mamá de lo que ocurría en las tertulias. De la misma forma, si bien los resultados en matemáticas había más insuficientes en todos los casos, en general en Colombia y en la escuela rural, cuando vemos el progreso de la sede Monteloro, vemos que va avanzando y de la misma forma todavía queda alguno que nos supera, pero son la mayoría los satisfactorios y la proporción de avanzados es mucho mayor a la proporción en la escuela rural en Colombia que en el país y en cualquiera de los otros dos casos. Por tanto, vemos que ese impacto desde el inicio del proyecto va demostrando una evolución positiva
tanto en los aprendizajes como en las percepciones que tienen las personas de la escuela. La profesora destaca también otro de los aportes de la familia y la comunidad a la mejora de la convivencia, cómo esa participación de las familias significa que los niños han cambiado la responsabilidad que tienen con la escuela y ha sido muy general. Los padres de familia no solo se interesan por su hijo o hija, se interesan por todos. Ese impacto, esa participación de las familias en la comunidad va transformando la responsabilidad de los niños con la educación, la responsabilidad de los padres de familia, no solo con sus hijos, sino con todos, lo que es verdaderamente ese proverbio africano que se necesita a todo el pueblo para educar a un niño o niña. Es una realidad, es toda la comunidad implicada en la educación de todos y todas. Y eso dice la maestra, como también cambia, ¿no? Como también cambia su manera de ver, pues venía a la clase y ya está, y ahora con comunidades es distinto el afecto a los niños, la responsabilidad que tomamos. Esas transformaciones van cambiando esas relaciones que habéis visto que el proyecto de Harvard nos dice que son la base para esa felicidad y para esa buena vida. Y esas relaciones las vemos en la mejora de la convivencia, donde decían que antes no solo había problema entre los estudiantes, sino a veces también entre los padres, a pesar de tener diferencias. Ahora quieren un bien común, que es el proceso académico de sus hijos. Un dato significativo que recogimos, pasaron de ser 20 al año a ser 4 al año siguiente. Imaginad eso, el indicador que es de mejora de la convivencia. Es enorme y corresponde con esas ganas, ese compromiso y esa eliminación de los conflictos. Entonces, ya para concluir y que nos lo cuenten en primera persona, que va a ser lo más importante, es que hemos podido confirmar en ese artículo, estas son las conclusiones, que desde la transformación de la escuela, antes de la transformación, raramente los miembros de la comunidad participaban en las actividades académicas. Y en 2017, tras 2 años de la transformación, el 92,6% de la comunidad educativa participa activamente en la escuela. Esos conflictos se reducen en un 80%, como he dicho, y la escuela cumple los sueños para el periodo hasta en el que hemos estado en contacto. Los resultados apuntan así a una tendencia positiva en la calidad del aprendizaje y a un contexto que realmente propone una alternativa de éxito, de calidad para la educación rural en Colombia. Con tan solo 2 años hemos visto ese cambio significativo de resultados y cómo están por encima de la media de escuelas con similares características. Estas mejoras, como veis, confirman, son un avance en el conocimiento científico porque demuestran que es posible llevar esas evidencias de impacto social, que las mejoras sociales se extienden, que son replicables y que están demostrando que las están haciendo sostenibles con ese compromiso, con esa entrega y llevando a hacer esos sueños realidad para los niños y niñas de la educación rural en Colombia, que está enseñándonos a Europa y al mundo que transformar la educación rural también es posible con este proyecto y con estas personas que lo estáis haciendo. Así que yo lo dejo aquí para que nos puedan contar la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Rocío. Bueno, más que impresionante, muy conmovidas y conmovidos con todo lo que nos has compartido. Realmente sí, es muy gratificante ver que todo este trabajo hecho por la escuela y su comunidad, liderado pues por la maestra Nélida, ha sido reconocido en esta investigación y que nos deja además mucho camino para seguir, y a todo el equipo de investigadoras que hicieron este trabajo tan riguroso, que nos va a servir mucho, no solo a Colombia, sino a América Latina. Muy bien, voy a darle la palabra entonces a la maestra Nélida, que además ella nos tiene una sorpresa porque no está sola. No veo aquí, no la veo en la cámara. Si quieres, activa la cámara, por favor, Nélida. No, para que vuelva otra vez a ingresar. Ay, sí, porque estuvo todo el tiempo aquí, la estábamos viendo, pero bueno, en estos tiempos sabemos que esos inconvenientes técnicos ocurren
a cada rato. Si quieres, te parece, mientras se conecta nuevamente la maestra Nélida, por aquí en el chat había una pregunta, entonces creo que le damos paso a ella y luego continuamos con tu respuesta. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la metodología más apropiada para desarrollar una investigación en comunidades? ¿Qué tipo de investigación y qué instrumentos se aconsejan usar? Vale, muchas gracias Alejandro por la pregunta. A ver, en comunidades de aprendizaje, la metodología de investigación que hemos a utilizar sigue siempre una metodología comunicativa de investigación. Hay muchos artículos publicados sobre eso. El paradigma, la idea, el planteamiento. ¿Sigo? Si me dices, si se conecta la maestra, si no me decís, ¿eh? Parece ¿Contesto, que, Natalia, o después? dame un momento. Nélida, ¿ya puedes activar el micrófono? Entonces si quieres ahorita retomamos la respuesta. Muchas Después, gracias. Listo. De estar acá contándole la Antioquia, les voy a comenzar a contar más o menos cómo ha sido el proceso de transformación en la sede de Monteloro del municipio de San Luis. El proyecto llega a la escuela en el año 2014 como un proyecto innovador de transformación social. Resulta que comenzamos con la jornada de sueños y allí este proyecto traía incluido unos principios del aprendizaje dialógico y a su vez ciertas acciones educativas de éxito. Comenzando como las tertulias literarias, que fue la primera actuación de éxito que comenzamos a implementar en el año 2014. Empezando a leer Alicia en el País de las Maravillas con los grados 3º, 4º y 5º de primaria. Un mes después de empezar las tertulias, cada 8 días los lunes, hicimos una reunión de comisiones mixtas. En esa reunión, una madre de familia lanza una pregunta y dice, profe, pero usted ¿por qué no nos explica bien qué son las tertulias literarias? A partir de esa pregunta, comenzamos a explicarle a los padres en sí qué era comunidades de aprendizaje y en qué consistía, que estaba basado en la transformación social y educativa, y propone un padre de familia en hacer tertulias literarias de padres. Ahí nace la iniciativa de que en la institución educativa rural Monteloro se comiencen a hacer tertulias literarias de madres de familia. Comenzamos a leer el mismo libro que estaban leyendo los niños. En ese entonces leíamos Alicia en el País de las Maravillas. Quedamos que a los 8 días íbamos a hacer la primera tertulia. Llegaron los 8 días, las mamás habían leído el primer capítulo, junto con los niños volvieron nuevamente a iniciar el libro que están leyendo. En la tertulia comenzaron a haber interacciones, y a partir de interacciones fue que se fue transformando la educación en Monteloro. Les aclaro, nunca nos dedicamos a enseñar matemáticas, nunca nos dedicamos a enseñarles que español, no. A partir de las interacciones de los padres de familia, comenzó la transformación. Como los padres comenzaron a coger sentido de pertenencias por las cosas de sus hijos, por los procesos académicos de los niños. Sigue así. Comenzamos a implementar los grupos interactivos. Entonces, los padres, la escuela generó un espacio de puertas abiertas para la comunidad educativa. Comienzan los grupos interactivos y en una tertulia literaria de padres, no de niños, sino de padres, un padre, comenzamos a hablar de las bibliotecas tutorizadas. Allí
nace la iniciativa de un padre de familia y dice, profe, yo sé mucho inglés. Comienzan las bibliotecas, el padre de familia, en las tardes, incluso en el contexto en el cual los niños llegaban y les enseñaba a pedir los productos a los niños en inglés. Y así sucesivamente se fueron dando muchas transformaciones en el aula de clase, sin necesidad de imponer absolutamente nada. Las familias comenzaron a llegar a la escuela y la profesora obviamente comenzó también a transformarse sus interacciones, comenzando a aplicar la pedagogía del afecto. Les explico este término. Es, si tú le das afecto a un niño, y no solamente a un niño, sino a toda la comunidad, ellos van a sentir con esa responsabilidad de brindarle a ustedes, de brindar esa responsabilidad y de generar ese compromiso que tengo que responder hacia la comunidad. También en los grupos interactivos, los padres comenzaron a identificar las necesidades académicas que tenían algunos niños. Y las madres que tenían más avance académicos se ofrecieron de voluntarias para enseñarles en las tardes a los niños y así poder nivelarlos. En el aula de clase se comenzaron a vivir todos los principios del aprendizaje dialógico. En mí se comenzó a generar el cambio de la estrategia de evaluación. Cuando la evaluación estaba tan errada que la evaluación no debe ser cuantitativa, sino cualitativa. ¿Cómo una comunidad llega a transformar? Que lo más importante es la formación humana, no tanto la formación académica. Que a partir de la formación humana, usted va generando esa transformación en el estudiante. También comenzamos a implementar el modelo dialógico de prevención de conflictos. La formación, pues, un reto como comunidad, donde aquí ya el bien común para la comunidad. Bueno, yo les tengo una sorpresa. Aquí me está acompañando una familia y ellos también van a ser como parte de su intervención. No sé si Natalia los quiere presentar. Bueno, pues muy bien. Bienvenida a la familia Duque Uritic, que hicieron también parte de la investigación. Bienvenidos, qué rico tenerles. Y bueno, muy coherente con todo el trabajo que ha hecho esta escuela Monteloro, pues que la maestra quiso invitarles también a compartir un ratico con nosotros. Bienvenidos, bienvenida, doña Vanessa. Muchas gracias. Preséntese, Max, y diga su experiencia. Mi nombre es Maximiliano Duque Uritica. Y para mí la escuela ha tenido como un muy bien mejoramiento, porque a través de las tertulias podemos como aprender más y, por ejemplo, relacionar de acuerdo al párrafo que uno escoja, relacionarlo con la vida de uno, como por ejemplo, de qué le ha pasado, qué ha visto que ha pasado. Y también nos ayuda mucho en la lectura, ya que la lectura es bastante importante para nosotros. En la lectura, usted puede como adquirir más conocimiento de los libros. Gracias a los libros podemos hasta ser más inteligentes. Y también mi experiencia en la escuela ha sido muy buena. La profesora es muy amable conmigo
y ella nos enseña muchas cosas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Vanessa, mucho gusto. Bueno, nosotros hace 3 años pertenecemos a esta hermosa comunidad y la verdad me parece que hay mucha equidad. La gente es muy comprometida, son muy solidarios y lo que mencionábamos anteriormente, no se busca solo que nuestro hijo, cierto, sea el mejor, no. En la comunidad nos gusta es que todos vayan al mismo nivel. Entonces implementamos estrategias de que si, por ejemplo, yo sé un poquito más, los niños van a nuestro hogar y se les enseña, se tratan como de nivelar. Entonces nos gusta mucho eso porque vemos que es muy unida la comunidad. Eso es algo que nos tiene muy contentos, que digamos en la ciudad no se ve eso, que no se logra alcanzar esas metas. Bueno, la transformación que hemos vivido, mi nombre es Juan Fernando. La transformación que hemos vivido, como dice mi esposa, vivimos hace ya cerca de 4 años, llevamos viviendo por acá, éramos citadinos, vivíamos en Medellín. A causa del H1N1, yo algo pensé y dije, no, de pronto el futuro puede estar en el campo. Cuando nos resultó la oportunidad de venirnos, y cuando Max entró a la escuela, nos dimos cuenta de esa transformación tan bonita. Lo que dice la profe, no solo es una transformación escolar y comunitaria, cada quien nos hemos transformado, a cada uno nos ha tocado hasta el fondo. Lo que dice la profe, yo les colaboro con inglés, cada padre con lo que podemos y en la medida de los conocimientos que tenemos, hemos aportado un poquitico para esta causa, para que mejore mucho más la educación académica, la educación social, el respeto entre todos, la convivencia en comunidad ha mejorado mucho, nos impactó demasiado lo unido que es la comunidad aquí en Montelor. Mi papá es de acá de San Luis y como se dice, hay cerebros jugados, como en los países, que se van a estudiar a otros países y allá se queda generando el conocimiento y la producción. Mi papá es de San Luis, se fue para Medellín, pero él fue concejal. Yo siempre viví enamorado de esta tierra, vivimos en un paraíso, los invito a que vengan y conozcan, es un diverso. Somos ricos en agua, en flora, fauna, demasiado, es hermoso eso. Ahora, yo quiero hacer unas sugerencias con el proceso que llevamos. Yo me he involucrado bastante y la profesora sabe, de todo corazón con los muchachos, no solo en el área de inglés, sino en matemáticas, español, todo lo que les podemos colaborar para que mejoremos, lo hemos hecho. El texto en el que vivimos debe ser algo que siga fomentando esa transformación y motivando. Violencia muy dura. Ya estamos transformando eso, pero es un pañito de agua tibia. De todas maneras, vivimos en un paraíso natural, pero no lo cuidamos. Esa es la transformación que me parece a mí que falta aquí en la comunidad un poco. Enfocar, de acuerdo al contexto en el que nos desenvolvemos, el estudio de los muchachos para que empiecen a valorar más el medio ambiente. Ay, parece que tenemos aquí una dificultad tecnológica. ¿Nos escuchas, Nélida o don Juan Fernando? Bueno. Parece que Bueno, parece que en el internet. sí. Bueno, no, pues qué impresión este relato a bordo, la apuesta que han realizado en esa comunidad. Vamos a esperar un momentico mientras se conectan de nuevo para que puedan cerrar la idea y mientras tanto también les invitamos a que ustedes sigan poniendo sus preguntas en el chat. Aquí tenemos ya 3 preguntas que están planteadas. Bueno, pero entonces yo creo que para aprovechar pues al máximo el tiempo,
Además, porque acá en Colombia pues son las 10:09 de la mañana, pero en España son las 5 de la tarde. Eso, bueno, para aprovechar el tiempo también con Rocío. Entonces, lo que sugiero es que continuemos con las preguntas. Si se vuelven a conectar la maestra Nélida y las familias, dejamos que termines tú la pregunta para que cierres la idea y luego le damos la palabra a ellos. Entonces, retomo la pregunta que había planteado Aleja, apropiada para desarrollar una investigación en comunidades. ¿Qué tipo de investigación y qué instrumentos se aconseja utilizar? Perfecto, sí. Vale, pues como te comentaba Alejandro, las décadas de investigación que hemos desarrollado en CREA, sí que desarrollamos lo que hemos publicado y llevado a cabo, que es una metodología comunicativa de investigación. Eso ahora mismo es la exigencia de los programas de investigación de mayor financiación en Europa. El programa marco de investigación se pide a que los investigadores cada vez más puedan co-crear el conocimiento. De ahí la importancia de la inclusión de las voces de las personas. Eso un poco como paradigma general. Ahora cada vez, a la hora de que comentas qué instrumentos utilizar, depende del objetivo de la investigación. Hemos hecho mucha investigación en comunidades de aprendizaje con instrumentos cuantitativos o con instrumentos cualitativos. Podemos utilizar cuestionarios, encuestas, entrevistas, grupos de discusión, vídeos, observación sistemática. O sea, después de los instrumentos de eso dependerá del objetivo que tengamos para cada investigación. Pero sí que esa mirada, por un lado, de esa co-creación del conocimiento sería la respuesta general, y cada vez más utilizamos investigación, metodología que nos permita identificar esas evidencias de impacto social. Es decir, utilicemos el instrumento que utilicemos para que tengamos evidencias en comunidades de aprendizaje de impacto social. Queremos que respondan un poco a esos indicadores que yo he comentado y que están establecidos en repositorios abiertos, en informes de evaluación de la investigación. Ha sido Ramón Flecha quien ha dirigido el diseño de los indicadores de cómo medir el impacto de todas las ciencias, y por tanto sí que queremos metodologías que nos permitan encontrar evidencias que respondan a esos indicadores de impacto. Pero utilizamos para lograr ese objetivo están incluidos todo tipo de instrumentos y todo tipo de técnicas de investigación. En ese caso dependería de cada estudio concreto y puede ser, bueno, dentro de las metodologías de investigación, todas las posibilidades que hay. ¿Vale? Esa sería un poquito la respuesta. Muy bien, gracias Rocío. Parece que tenemos nuevamente a la maestra Nélida. Nélida, ¿nos escuchas? Bueno, aquí creo que está intentando conectar con el audio. Bueno, no, y algo también que seguro ellos iban a compartirnos, pero no sé, no quiero correr el riesgo de que no logren la conexión y que no quede este dato, y es que ahora con todo el asunto de la pandemia, claro, porque ya existía la conexión, bueno, ahí están, Nélida y familia, bueno, muchas gracias por toda la exposición, fue muy emocionante escucharles y todo lo que nos compartieron, y además, pues, viva muestra de lo que es una comunidad de aprendizaje que la maestra se llevó a Lesbia. Nélida y Maximiliano, si nos cuentan un poquito cómo han estado trabajando en esta pandemia, porque ustedes, a pesar que en las zonas rurales de Colombia el acceso a internet es definitivamente escaso, casi que inexistente, pues ustedes lo han resuelto de manera comunitaria, como una muy buena comunidad de aprendizaje. Si nos cuentan un poquito cómo han hecho para trabajar en este tiempo. ¿Tienes el micrófono en silencio? Bueno, a partir de la reconstrucción de todo ese tejido social que está fracturado en la comunidad, nosotros hemos mejorado pues sin medida. Y con ese sentido de pertenencia que se ha tenido y esa formación que se ha obtenido durante todo este proceso, la pandemia no nos ha afectado tanto para las tertulias literarias. Les cuento que estamos haciendo tertulias literarias todos los días, de lunes a viernes.
En este momento estamos leyendo, ¿qué libro más? Sí? Charlie y la fábrica de chocolates. Charlie y la fábrica de chocolates. Las familias tomaron la decisión de sacar la plata que les llega de Familias en Acción para comprar paquetes de datos y así tener acceso a Internet. Hemos usado la plataforma Zoom para hacer estas tertulias. Nos conectamos prácticamente casi todos los días a las 7 de la mañana, todos los niños están leyendo y cuando falta alguno, simplemente las tertulias las hacemos voz a voz por el WhatsApp. Entonces, lo importante de la reconstrucción del tejido social en la comunidad, como todos ya miramos un bien común, no un bien propio. Juan Fernando iba a opinar algo. Bueno, yo quería, para no dejar eso en el aire, quiero terminar con lo que está hablando del contexto, y quisiera que miremos como que la escuela ha dado un primer paso en la transformación comunitaria y se ha evidenciado. Mucha gente me preguntaba con Maxi, que vivíamos en la ciudad, si él iba a tener el mismo nivel académico y de aprendizaje aquí en la parte rural que en la escuela. Una prima mía que es profesora en la ciudad, yo le dije, Maximiliano en tercero ya me está dividiendo por 3 y 4 cifras. Ella dijo, los niños de quinto casi no me dividen por 2. Entonces ahí estamos evidenciando esa transformación. Y es generalizado, no solo en la escuela, es generalizado. El nivel académico de las escuelas en la ciudad, por lo menos las escuelas públicas, es más bajo. Entonces en ese sentido vamos muy bien. Ahora lo que les quería, y les quería pedir el favor, pues de que si queremos seguir mostrando esta escuela y que sea ejemplo de comunidades de aprendizaje a nivel mundial, que no debe ser conformista, sería la enfocal. Yo quisiera, esta parte acá es muy turística y muy ambiental. Con el proyecto de inglés me gustaría que los niños se concientizaran y asumieran eso. Si aprendemos inglés, facilito les sale por aquí trabajo en todas estas empresas. Hay varias empresas y hay empresas turísticas y hay sitios turísticos donde casi no hay traductores bilingües que puedan colaborarle a los extranjeros que vienen a pasear. Si los niños se concientizan en eso, van a tener oportunidades laborales mucho mejores. Y si además lo enfocamos en el campo medioambiental, yo creo que los niños aquí están en el contexto perfecto para desarrollar eso. Ese proyecto ambiental para mejorar eso. Colombia es un país megadiverso y los mismos muchachos por acá no lo saben porque no les hemos inculcado mucho esto. Yo desde que nosotros llegamos les hemos estado martillando y martillando porque de alguna manera les tenemos que entrar eso, que ellos sepan por aquí las quebradas son hermosas, uno se va a la hora que quiera a bañarse, a refrescarse, en la ciudad no se puede, entonces debemos cuidar eso y quisiera que la escuela, en la jornada de sueños, el sueño por lo menos familiar, es que se formara un aula ambiental. La escuela todavía cuenta con falencias. Nosotros estamos vanagloriando las cosas buenas, pero tenemos que ser críticos también en las cosas que aún faltan, porque si no, entonces ahí nos quedamos. Entonces, la escuela falta mejorar algunas cositas y eso es en comunidad, pero les quiero pedir el favor, lo que ustedes puedan hacer en ese sentido, que nos pudieran orientar, cómo podríamos hacerlo, un aula ambiental y que la escuela sea reconocida como eso y que sea pionera de pronto. Y en Colombia es una falencia que necesitamos. Ese es un sueño que tendríamos y que les quisiera pedir. Y de resto, muchas gracias a ustedes, gracias por el proyecto, los felicito, es excelente. A mí, yo estudié en la ciudad varias cosas y yo soy feliz por acá, yo no me quiero volver para la ciudad. Y Medellín es una buena ciudad para vivir, pero yo estoy feliz por acá con la comunidad. Entonces, bueno, sigamos adelante y ojalá me escuchen y podamos hacer algo y enfocar mejor, más todavía la escuela y el aprendizaje. Y seguro nos vamos a comprometer. Bueno, Muchas Muchas gracias. gracias a bueno, ustedes. algo ¿Sí? que quisiera resaltar es las tertulias. Vivimos maravillados con las tertulias. Creo que ya van como 20 libros que nos hemos leído en familia, porque somos todos, ¿cierto? Y toda la comunidad la que está aportando en las lecturas. Muy bueno porque socialmente, a partir de los libros, se les relaciona mucho con la vida y nos hace reflexionar de cómo actuamos.
¿cierto? Y qué cosas podemos mejorar. Entonces, con las tertulias, pues yo puedo decir que es un trabajo excelente, porque en la ciudad, pues yo pienso que el niño no iría al nivel académico y social como va. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es muy emocionante escucharles con esa pasión con la que hablan y con la que nos cuentan de todas las transformaciones que han ocurrido. Hay unas preguntas, las personas están haciendo muchas preguntas en el chat, entonces quisiera que alcanzamos a abordar la mayoría que logremos y si no, lo que vamos a hacer es enviarles al correo las respuestas. Entonces, por aquí tenemos una pregunta de la maestra Paola Andrea, que dice, ¿cuál es el papel real del docente o la docente? Esta creo que es para ti, Nélida, de la institución para que se dé esa transformación. Un poco tu rol en la transformación. Bueno, creo que principalmente es estar enamorada de mi profesión, trabajar por convicción y por vocación, por convicción y vocación, ser un miembro más de la comunidad educativa. Y realmente lo que decía ahora, la pedagogía del afecto con rigurosidad científica. Gracias, Nélida. Por aquí Libardo nos pregunta, ¿cómo se logra recuperar esa familia? A través de las interacciones, teniendo en cuenta las tertulias literarias. A través de esas interacciones fue que fuimos recuperando todas esas familias, llevarlas a la escuela, que se cogían ese sentido de pertenencia, no solamente por sus hijos. Yo quiero aportar también en las tertulias, cuando empezamos a hacer las tertulias con los padres, ellos tuvieron que tener un nivel de compromiso más alto porque ya no era la tarea del niño. Haga usted la tarea y siéntese, no, nos tocaba a los dos sentarnos a leer y a reflexionar el capítulo que necesitamos. Entonces empezó un nivel de compromiso. Ese primer pasito es el difícil, pero cuando empieza uno, ya uno como que va por inercia. Entonces ese nivel de compromiso con las tertulias empezó y los padres ahora son muy comprometidos y, y es excelente la transformación. Llegaron segundo ni tercero de primaria y sin embargo con las tertulias han adquirido mejor nivel de lectura, mejor nivel de comprensión y mejor nivel de interacción. Y como les digo, ya el compromiso no es solo del niño, sino que entonces en ese sentido la familia se siente involucrada, cierto, con un bien común que es nuestro hijo, sacarlo adelante. Tenemos una experiencia muy significativa en la escuela. Es de una mamá que decía, profe, pero yo cómo voy a hacer una tertulia si yo no sé leer. Y entonces la hija le contestaba, no mami, yo le leo el capítulo, usted escucha y de ahí va haciendo sus aportes. Y así experiencias como esas hay una cantidad. Una señora que no puede ir a la escuela porque en la escuela hay muchos murciélagos. Entonces tiene una infección a los murciélagos. Los padres que dijeron, listo, Fabiola no puede venir a la escuela, entonces vamos a comenzar a hacer las tertulias en casas diferentes. Y así comenzamos a rotarnos cada 8 días por las diferentes casas a hacer las tertulias. muchas gracias. Bueno, muchísimas experiencias. Rocío, cuéntanos. Creo que ya han contestado ellos, pero para comentarle a Libardo que lo que hace recuperar a la familia es precisamente esos impactos que nos han contado. Cuando han visto que la mamá comentaba que han leído 20 libros. Yo puedo ir a la escuela a participar en otras cosas, pero si no veo que eso tiene un impacto en nuestros hijos o esas familias que quieren participar, esa mamá que ve que le puede leer, es el impacto en la mejora de resultados. Es muy importante recordar, lo ha comentado el papá también, la diferencia de nivel académico que ellos observan en estos niños a la que observan en otras escuelas, independientemente de la ciudad o no, depende de lo que se haga, no depende del contexto, depende de lo que hace la escuela. Entonces, lo que vemos, lo que recupera
a esas familias tenemos evidencias en todas las comunidades de aprendizaje y están ellos aquí, que qué mejor que ellos que nos lo han dicho, ¿no? Pero es ese impacto que repercute sobre uno mismo y sobre sus hijos y sobre los hijos de los demás. Entonces, ese motor de transformación motiva a la participación. No hay que motivar a las familias para que vengan a participar. Hay que cambiar, hay que hacer algo que nos devuelva esa satisfacción y esa mejora colectiva para que así queramos participar. Entonces es la mamá que lo pide y entonces es la comunidad la que organiza ir casa por casa, por ejemplo. O sea que... Sí, así es, muchas gracias. Y con esto se da respuesta también a una inquietud que estaba igual, ¿no? De la maestra Sandra Blanquicet. Por supuesto, un saludo a toda la comunidad de la Escuela Santa Rita en Antioquia, que preguntaba también por la participación de familias. Bueno, otra pregunta dice, del profesor Wilson. Según los resultados de las diversas investigaciones que han realizado sobre Included, ¿cuánto tiempo en promedio se puede evidenciar el impacto social en una comunidad de aprendizaje? Entonces, Rocío, cuéntanos. Sí, muchas gracias, Wilson, porque es una pregunta muy importante para todas las personas que estáis en comunidades de aprendizaje y con la mirada puesta en lograr esos resultados, que es lo que avala el impacto del proyecto. El tiempo depende, no hay un tiempo establecido de promedio. Depende de tres factores, de la calidad, de la frecuencia y de la intensidad con la que se apliquen las evidencias científicas, las actuaciones educativas de éxito. Hemos visto colegios que en muy poco tiempo, aplicando las actuaciones educativas de éxito, asegurando la calidad de estas, es decir, haciéndolas tal y como las evidencias nos dicen que han dado resultados, los grupos interactivos, las tertulias literarias dialógicas, la biblioteca tutorizada, la formación de familias, etcétera, asegurar la calidad de esas actuaciones. Asegurar la frecuencia, es decir, que no lo haga una vez cada 2 semanas, porque entonces el resultado tardaría mucho tiempo en llegar. A más frecuencia, más resultados. Y la intensidad con la que las haga. Cuantas más haga, mejor. Si hago un grupo interactivo, tertulias literarias, modelo dialógico, formación de familias, el tiempo de promedio que tarde en lograr resultados como los que habéis visto va a depender de esos tres factores. De la calidad con la que lo haga, de la frecuencia con lo que lo haga y de la intensidad con lo que lo haga. En una relación directamente proporcional. A más, mejores resultados. Se pueden, como he dicho, conseguir resultados en 3 meses, si se aplican las actuaciones de acuerdo a esos 3 criterios. Y podemos mejorar muchísimo, muy rápido. Bien. Gracias, Rocío. Por aquí hay una pregunta en portugués. Bueno, vamos a entrenar ahí la traducción. Es Alan Lima, que dice, buenas tardes, por favor, comente experiencias e impactos de tertulias dialógicas científicas y cuáles criterios para escoger los textos científicos en física, química, por ejemplo, para esas tertulias. Sí, hay experiencias, sobre todo en la Escuela de la Verneda, como he comentado, tuvieron un proyecto europeo que era Science Lit, como Scientific Literacy, alfabetización científica, y tienen bastantes cosas desarrolladas sobre tertulias dialógicas científicas. Los criterios para escoger los textos, un poco más o menos los mismos que en cualquier otra tertulia, los de más alta calidad. De física o de química, no sé si estás pensando en estudiantes de secundaria. Han leído artículos científicos de conceptos físicos, de conceptos de química, de revistas científicas de impacto. Otra cosa, entonces, en las tertulias científicas dialógicas, sean los textos de la máxima calidad. Revistas científicas de impacto, grandes textos, no sé, pues han leído a Einstein, a Stephen Hawking, o sea, autores claves en las ciencias, pero sí con el objetivo de personas adultas, de incrementar su alfabetización científica. Si en tu caso es como para profesor con alumnado de secundaria, también hemos hecho tertulias científicas con niños de sexto, lo mismo, con artículos científicos adaptados o traducidos o que sean lo más accesible posible. Entonces, intentar garantizar la máxima calidad de esos textos. Y en todo caso, en la página web de comunidades de aprendizaje de España o en la Escuela de Personas Adultas, como te comento, estarían esas referencias. Si queréis, luego lo puedo facilitar a Natalia o podemos buscar en la web para que os lo hagan llegar, pero sí que hay esa experiencia.
Muchas gracias, Rocío. Y de vuelta tenemos a Nélida y a la familia Duque Buritica, que el internet ha estado rebelde, pero bueno, ahí hemos podido estar. Hay otra pregunta, creo que esa quizás es más para nosotros desde el rol de la implementación. Dice Juan Ángel, hablando del papel del maestro y frente a la percepción de una posición política de rechazo a los empresarios, ¿cómo convencer a esos maestros de confiar en una experiencia que tiene como financiadores a los empresarios por la educación? Bueno, pues realmente aquí hay un asunto muy, muy importante, y es que el proyecto, como ya lo explicó Rocío, pues surge de una investigación muy rigurosa que no la hicimos nosotros, es decir, su surgimiento pues tiene una sólida base científica que ya fue explicada, y nosotros lo que hemos hecho es hacer un acompañamiento para la implementación, ¿no? Para que realmente pueda llegar a más escuelas, poder canalizar toda esa inversión privada en educación para que vaya hacia escuelas públicas, es decir, que todos esos recursos que hoy ya las empresas invierten en educación puedan ser invertidos de la mejor manera posible. Entonces, sabemos que hay una tradición, por ejemplo, de invertir en asuntos un poco más asistenciales, quizá donar mobiliario, y es importante en un punto, pero en otro punto se pasa al enfoque de desarrollar capacidades en las comunidades, y por eso pues este proyecto tiene todo que ver con eso, con salir de la asistencia, que había sido una tradición digamos, desde el trabajo privado en educación, trascender eso y realmente enfocarse en el fortalecimiento de las personas y las comunidades para mejorar pues la educación y sus vidas, y creo que este proyecto es el mejor ejemplo de eso. Entonces, creo que es maestro, y esa fuerza, la convicción en los principios del aprendizaje, o quizá buscando, quizá pretextos para no emprender la transformación con toda la voluntad y el deseo de hacerlo. Bueno, diría eso, y bueno, creo que ya nos estamos acercando al cierre de este espacio. Quienes se nos quedan con preguntas en el chat, les vamos a ser muy juiciosos en enviarles respuestas. El diálogo sigue abierto, están las páginas web pues del proyecto que ya nos comentó Rocío, la vamos a poner aquí en el chat, y le pido por favor a mi compañero Mauricio que nos ayude poniendo una evaluación de un link para que ustedes, quienes quieran, nos ayuden con una evaluación de este espacio. También vamos a poner el link, por supuesto, a la investigación que fue fruto de esta charla, la investigación publicada sobre el caso de la Escuela Rural Monteloro. Entonces, pues con una gratitud en el corazón muy grande a Rocío por todo el apoyo, todo el trabajo, toda la investigación tan juiciosa que ha hecho, porque además nos ha abierto caminos y miradas, tanto Rocío como todas las personas de CREA, de la Universidad de Barcelona y otras universidades que están trabajando sin descanso por aportar evidencias para que lo que hagamos en educación se base en lo que dice la ciencia y no en ocurrencias. Entonces, a Ramón Flecha y a todo el equipo de CREA, siempre nuestra gratitud. Por supuesto, a la maestra Nélida y a toda la comunidad educativa de la sede rural Monteloro. Son muchísimas las madres, los padres y bueno, los niños que han hecho posible todas estas transformaciones. A mis compañeros en el equipo de comunidades de aprendizaje de Colombia y a todo el equipo de la Fundación Empresarios por la Educación, Fundaciones Carpeta Gene, con Natura Cosméticos, aliados invaluables en este camino, pues muchas gracias. Y por supuesto a todos los maestros, maestras, directivas y demás personas que se conectaron hoy. Un abrazo enorme, disfrutamos mucho este espacio. Rocío, gracias, gracias Nélida, y a todos. Que tengan un feliz día. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias. Un abrazo. Muchas gracias, que estén muy Gracias. bien. Gracias. Bueno, y ya, Natalia, como para cerrar, yo quería llamar a los maestros y a todas las personas a la reflexión de que como maestros y como comunidad podemos aportar un granito de arena para cambiarla, para hacer una transformación a la educación de Colombia. Que si nos apoderamos de esos clásicos de la literatura infantil y clásica, podemos ayudar a que nuestros niños rurales
4 clásicos de la literatura universal. Yo quiero también despedirme. Con permiso, yo quiero despedirme. Por supuesto. Y bueno, algo para los padres. Mi sugerencia como padre para los padres de familia es precisamente cuando queremos hacer un cambio debemos comprometernos fehacientemente en él, ¿cierto? Comprometernos de corazón. El compromiso, por ejemplo, al principio, cuando recién ingresó Maxi, era lo que uno escuchaba común entre los padres era, ay, la profesora pone muchas tareas y siempre críticas destructivas. Yo empecé a defender a la profe y les dije, ustedes, ¿por qué si con un niño que tenemos en la casa nos enloquecemos? Más bien, ¿por qué no pensamos, la profesora tiene 30 niños aquí, en vez de criticarla, ¿qué podemos aportar para mejorar? En vez de hacerle crítica destructiva, hacer una crítica constructiva. Ese es el compromiso como padres. Primero, comprometernos y luego aportar nuestro granito en el conocimiento que tengamos. Precisamente el conocimiento dialógico trata de eso, de la igualdad y de no demeritar conocimientos, porque como les dije, la gente de por acá nativa saben sembrar, uno en la ciudad no sabe eso. Entonces, conjugar todos esos conocimientos, comprometernos y ser parte del cambio, que es lo que necesita el mundo en este momento. No seamos más. Y les agradezco mucho, los felicito, estamos muy felices todos acá. Muchas gracias y gracias por ese cierre tan especial a don Juan Fernando, doña Vanessa y Max. Que tengan un feliz día. Un abrazo para todas y todos. Besitos. Besos y abrazos. Hasta luego. Chao. Chao.